día, hermanos. Hola, hola, hola. Amén. Bueno, hoy estoy reemplazando a mi amigo Samuel, que por motivo de fuerza mayor no pudo asistir, pero me pidió que si le podía reemplazar y yo le dije que sí, que no había problema. Pero para que sepan que solo soy reemplazo. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre Santo que está en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, a pesar de todas las dificultades. Entendemos, Señor, que es aquí donde tú traes bendición, donde tú traes sanidad, Señor. Así que te pedimos que, así como nos has acompañado durante toda la reunión, también nos acompañes durante la palabra, Señor, para que lo que sea expuesto aquí sirva como alimento para tus hijos, Señor. Sirva como sustento en la hora de necesidad, como una luz en el camino, Señor, para poder honrarte y servirte mejor. Así que, Señor, guíanos durante esta palabra, mantén nuestros oídos atentos, Señor, nuestra vista espiritual iluminada, Señor, para poder admirar tu grandeza, Señor, en medio de tu palabra. Así que guíanos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Los hermanos me comentaban que en este último tiempo se ha estado hablando acerca de la consagración y acerca del servicio. Y que básicamente esa es la carga que los hermanos ancianos sobre todo han dejado a los predicadores para que compartan en la congregación. El tema de la consagración y el servicio en la iglesia. Entonces, bueno, también conversando con Samuel me comentaba un poco también de lo que tenía en mente. Y tenía que ver también con lo que yo quería exponer hoy respecto a la consagración. Y un poco dar una base o un fundamento acerca de qué es lo que nosotros entendemos como consagración, qué es lo que nosotros entendemos como dedicación, como apartarse, como santificación. Todas estas palabras, ¿cierto?, que en el fondo significan un poco lo mismo, desde distintas perspectivas. Dar un sustento para esto y así nosotros poder caminar firmes en este servicio al Señor. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir estas palabras de manera general para luego entonces empezar a verlas en la palabra. Bien, consagración. ¿Qué es consagración, hermanos? En términos simples. Bueno, consagración es la acción por la cual se destina al culto a Dios una cosa común o profana. Bueno, entonces, ¿qué es profano? ¿Qué es algo profano? Bueno, es algo que no es sagrado, es decir, que no sirve para fines sagrados. Algo profano, no sagrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo sagrado? O, por ejemplo, ¿qué sería la palabra sacrilegio? Por ejemplo, el sacrilegio sería la profanación de algo que se considera sagrado. Entonces tenemos consagración, que es destinar algo al servicio al Señor. Luego tenemos lo profano, que son cosas que no están, no se consideran sagradas, no se consideran como parte del servicio al Señor. Y luego tenemos el sacrilegio, que es profanar algo que es sagrado. ¿Ya? Tenemos esas tres cosas. Por ejemplo, en Mateo 12, cuando Jesús está discutiendo con los fariseos,
ellos le alegan al Señor el hecho de que Él profana el día de reposo. ¿Por qué lo profana? Según ellos, ¿por qué lo profanaba? Porque el día de reposo, hermanos, era algo santo, era algo consagrado al Señor, un día consagrado al Señor. Por lo tanto, hacer otra cosa, digamos, recoger espigas, comer, sanar a alguien, en teoría era profanarlo, o sea, quitar eso sagrado del día de reposo y hacer otras cosas. ¿Se entiende? Entonces a él lo acusaron de profanar, o sea, de un sacrilegio, estaba haciendo un sacrilegio. Pero ¿qué le responde Jesús? Que no. Y les da ejemplo, él dice, los sacerdotes sirven al Señor el día sábado también. Y además les da un ejemplo de cómo David comió también algo sagrado, algo consagrado, los panes de la proposición en el templo, ¿cierto? Cuando estuvo en necesidad y se le permitió y no se fue hallado culpa. O sea, cuando David comió esos panes, no estaba haciendo un sacrilegio, no estaba haciendo que esos panes ahora fueran profanos. Entonces, el Señor tiene otra forma de ver la consagración, y es un punto que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, el Señor estaba haciendo la voluntad de Dios el día de reposo. Y como estaba haciendo la voluntad de Dios el día de reposo, por ejemplo, sanar a un enfermo, entonces Él no estaba profanando el día de reposo, sino que estaba haciendo precisamente lo que se requería en el día de reposo. ¿Se entiende? O sea, Él estaba haciendo la voluntad del Señor. Estaba sirviendo así como lo hacían los sacerdotes. Bien, y finalmente tenemos el concepto, hermanos, de servicio. El servicio en la iglesia o donde sea es un trabajo, una utilidad o función que desempeña alguien o alguna cosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una empresa y vendo, no sé, pegamento. Entonces yo estoy ofreciendo un servicio, le estoy entregando un material a una persona que lo va a usar para algo, ¿cierto? O por ejemplo, si estoy en la iglesia, bueno, aquí mismo, predicando también es un servicio. Los hermanos que se preocupan del audio también es un servicio, etcétera. Hemos visto, por ejemplo, Daniela otra vez comentaba esto de los servicios, que todo lo que hacemos en la iglesia es un servicio para el Señor, ¿cierto? Pero, entonces, entendiendo todo esto, nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a darle la gloria al Señor en medio de la consagración? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a ir al origen de la consagración. Digamos que la consagración, hermanos, no es simplemente una actitud de nosotros hacia Dios. No es simplemente que un día nos levantamos y decimos, ya me voy a consagrar y desde ahora voy a leer todos los días, desde ahora voy a hacer esto, desde ahora voy a hacer esto otro, desde ahora ya no voy a hacer así. Y simplemente es mi fuerza hacerlo y entonces ya estoy consagrado o estoy más consagrado. No funciona así, hermanos. Sino que en el origen de la consagración tenemos la obra del Señor. Y esto no va a ser algo menor, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos consagrar si no somos del Señor. Si usted no es del Señor, si yo no soy del Señor, jamás nos vamos a poder consagrar. Vamos a poder servir haciendo cosas en la iglesia, vamos a poder incluso disfrutar de las canciones, disfrutar de los hermanos, de la comunión, pero en realidad no vamos a estar consagrados. Entonces, ¿qué es la consagración? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de la consagración? Eso es de lo que les quiero hablar hoy, hermano. De este fundamento. ¿Ya? Bien. Lo primero entonces es que la consagración es el resultado de la obra redentora de Dios. Es decir, la consagración es resultado de la salvación, hermano. De haber sido salvados. ¿Bien? ¿Y esto cómo se explica? ¿O cuál sería como la frase que lo explica? Que Dios no santifica cosas que no le pertenezcan, hermano. Él no lleva al culto a sí mismo cosas que no sean de Él. Es decir, cosas profanas. Todo lo que el Señor ocupa para sí mismo, para su deleite, para su disfrute o para su servicio, son cosas que le pertenecen. Por lo tanto, si nosotros queremos estar consagrados en el Señor, nosotros debemos pertenecerle al Señor. Porque si no, nunca nos vamos a poder consagrar. Porque eso implicaría que nosotros nos estamos salvando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo santos a nosotros mismos
y por lo tanto el Señor, ahora que nosotros somos santos, nos puede usar. Sin embargo, esto no es lo que pasa, hermano. Entonces, para esto, solamente voy a ocupar un ejemplo del Antiguo Testamento, hermano. Yo creo que todos lo conocen, pero igual lo vamos a explicar. Que es la inauguración de la Pascua. En esta última señal del Señor en Egipto, que es cuando mueren todos los primogénitos de Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bien. Y el Señor lo que hace es como solicitarle a los israelitas que maten a un cordero, ¿cierto? Por familia, o si eran muy pocos, que fueran por 2 familias, que mataron el cordero pascual, ¿cierto? Que comieran pan sin levadura, etcétera, con hierba. Entonces, esto que iba a hacer, y luego esa sangre del cordero puesta en las ventanas, ¿cierto? En las puertas, iba a ser una señal por la cual el Señor iba a pasar por alto esa casa. Iba a pasar por alto esos primogénitos que deberían también morir. Los iba a pasar por alto. Y eso pasar por alto es lo que significa Pascua. Pascua literalmente es pasar por alto. Pasar encima o librar. De hecho en inglés es Passover, que literalmente es pasar por encima. ¿Cierto? Entonces tenemos Éxodo 12 del 11 al 13 que dice así. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y habrá en vosotros plaga de mortandad, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces miren, dice, esta es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a los primogénitos de Egipto, pero yo pasaré por alto sus casas, ¿cierto? Al ver esa señal. Ya. Entonces uno podría decir, bueno, oye, el Señor que misericordioso salvó a los primogénitos. Gracias, Señor, ¿cierto? Y sigo viviendo como quiero. Sigo en Egipto, ¿cierto? Lo que sea. Sin embargo, esta acción de la Pascua tiene consecuencias, hermano. Tiene consecuencias, diríamos, eternas. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Bueno, de partida, esta última gran señal hace que los israelitas salgan de Egipto. Como les dice Faraón, salgan de aquí. Bueno, estoy interpretando. Salgan de aquí y vayan a adorar a su Dios. Váyanse. Váyanse, pero a adorar a su Dios. Ahora, miren Éxodo 13, ya el siguiente capítulo, Éxodo 13, 1, 2. Dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, ¿por qué el Señor le comanda a Moisés ahora que consagre a todo primogénito? No lo ordena en un sentido en que las personas simplemente tenían que consagrarse, es decir, como comportarse santamente, sino que Él ya había pagado por esos primogénitos. Desde ese momento hasta la eternidad, ya los había pagado. Y por lo tanto ahora le dice, bueno, como yo ya los pagué, entonces ahora conságramelos. Todos los que nazcan son míos, por eso dice, mío es, míos, ¿ya? De todas las tribus de Israel. Y luego, hermanos, en Números 3, bueno, también en Éxodo, pero en Números 3 nosotros vemos que todos los primogénitos de cada tribu, ¿cierto? De, no sé, de Dan, de la tribu de ¿cuál más? Judá, Leví, etc. Todos tenían que entregar sus primogénitos, ¿cierto? Pero luego en Números nos damos cuenta que se selecciona solamente una tribu. Entonces dicen, bueno, todos los primogénitos de Israel son míos, pero ahora yo voy a tomarlos todos y solamente los voy a poner en la tribu completa de Leví. Pero en el fondo está haciendo lo mismo, o sea, está como reemplazando una cosa por la otra, y ahora la tribu de Leví va a ser el representante de los que son del Señor, digamos, de una manera especial, de una manera consagrada. Entonces, ¿qué vamos a leer en Números 3 del 11 al 13? Dice así. El Señor le dijo a Moisés, mira que yo he escogido de entre los israelitas a los levitas
para que sirvan como sustituto de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. ¿Se entiende? Como sustituto, porque ahora en vez de todos los hijos de todas las tribus, ahora solamente van a ser los de Leví. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. ¿Por qué? Porque en la Pascua el Señor los redimió. ¿Se entiende? Pagó por ellos. Pagó un rescate por ellos. Por lo tanto, ahora eran de Él. Es decir, el día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté de mí, apartar, tomar y apartar, es decir, consagrar, a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales, ellos son míos. Yo soy el Señor. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor toma la tribu de Leví en representación de todos los primogénitos, Él no está simplemente pidiéndoles que se consagren, sino que lo está haciendo en virtud de que ellos son de Él, le pertenecen. Y en virtud de que le pertenecen a Él, entonces ellos deben consagrarse. ¿Ya? Isaías 43:1b dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Que es muy bonito este versículo, pero vamos al fondo. ¿Qué quiere decir esto? No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando uno crea algo, o por ejemplo ya alguien tiene un hijo, ¿qué hace con el hijo? No le pide a la familia que le ponga el nombre, sino como es su hijo, entonces usted le pone el nombre, o entre el esposo y la esposa le pone el nombre. Y el ser humano siempre que crea algo, o hace algo por sí mismo, digamos, siempre le pone nombre. Por ejemplo, el que hizo el auto dijo, ya esto se va a llamar Auton. O no sé, el que creó la computadora, o Internet se va a llamar Internet, o lo que sea. Es una forma de mostrar que somos dueños de algo, que le ponemos nombre. O por ejemplo, cuando una cosa, por ejemplo, su casa está a su nombre. ¿Se entiende? Tiene su nombre, por lo tanto le pertenece. Es para los dos lados. O sea, si tiene su nombre inscrito en usted, a nombre de usted, entonces le pertenece. Y si usted le pone nombre, digamos, entre comillas, también le pertenece. Y esas dos cosas las vemos en la Biblia, entre paréntesis. Cuando en el Apocalipsis sale que los elegidos ciertos como que les ponen una marca para que se vea que son los escogidos del Señor. Y también el Señor nos dice que nos puso un nombre. Nos puso un nombre. Por lo tanto somos de Él. Pero refiriéndose en el fondo a la redención. Es decir, a que pagó un precio por nosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? O sea, ¿qué tiene que ver la Pascua judía con nosotros? Bueno, por si alguien todavía no se da cuenta, el Cordero Pascual es una representación directa de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Literalmente, Él es la víctima de la Pascua de Jehová. Él es Él. Y de hecho, esta figura, ¿cierto? Esta sombra dada en el Cordero, en el sacrificio, en la Pascua, es Jesucristo mismo, hermano. Isaías 53 me parece, también habla de Jesús como el Cordero, ¿cierto? Como Cordero fue llevado al matadero, ¿cierto? Es este Cordero Pascual. O por ejemplo, Juan, el Bautista, ¿qué dice de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo alusión a este Cordero que era sacrificado como redención de las personas. Por lo tanto, hermano, este primer punto es así. La consagración es resultado de la obra de Dios en la salvación, ¿cierto? Y, por lo tanto, Dios nunca va a consagrar o usar algo que no le pertenezca. Eso es todo. Por lo tanto, si usted quiere consagrarse al Señor, tiene que estar seguro de que le pertenece al Señor, de que usted es suyo. Porque si es así, entonces el Señor lo ha redimido y ha pasado algo en su vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en el punto 2? El Señor nos rescató, pagó un precio, pero luego este precio no es simplemente pagar por alguien, sino que también implica una transformación de esa persona. ¿Ya? Entonces,
En el punto 2 nosotros vamos a ver esto. ¿De qué nos rescata el Señor o de qué nos libra? Bueno, de varias cosas. Pero si tenemos que nombrar por lo menos 3, las más importantes, hermanos, serían: primero, nos libra de la potestad de las tinieblas. Eso lo vimos también en las clases de los miércoles. O sea, nos libra del poder de Satanás en el mundo. Satanás tiene un cierto poder en el mundo para hacer cosas y nosotros estamos en ese sistema, digamos. Pero luego cuando estamos en el Señor, cuando el Señor nos redime, cuando el Señor nos libra de esa potestad, de ese reino satánico. Y nos lleva al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses. Entonces, en primer lugar, el Señor nos rescata de la potestad de las tinieblas. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el Señor nos rescata de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, nos rescata de la muerte espiritual. La esclavitud del pecado, hermanos, tiene que ver con la condición del ser humano por la cual no puede más que pecar, no puede hacer la voluntad del Señor. Es decir, es esclavo de su pecado. Ama tanto su pecado que no quiere hacer otra cosa. Y como no quiere, entonces no puede servir al Señor. No quiere y no puede, no puede, no quiere, es como un continuo. No quiere, no puede, no quiere, no puede, no quiere, no puede. Y esta esclavitud, hermanos, del pecado, es que literalmente somos esclavos, entonces esa persona cree que es libre. Dice, yo soy libre porque hago lo que quiero. ¿Pero qué dice la palabra? No. Una persona que está en el pecado, en realidad es esclava de su pecado, porque solamente, claro, quiere hacer cosas, pero lo que quiere hacer es pecado. Por lo tanto, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ya? Y tercero, ¿qué es la muerte espiritual? Que básicamente tiene que ver con eso mismo. O sea, somos esclavos del pecado porque estamos muertos espiritualmente. Y estamos muertos espiritualmente porque somos esclavos del pecado. Cuando el pecado entra al mundo, la muerte entra al mundo. Cuando Adán peca, la muerte entra a la humanidad, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan. Por lo tanto, estamos en una condición espiritual de muerte. No tenemos la capacidad de admirar la gloria del Señor. No podemos ver su santidad, no podemos. En esta condición, hermanos, acercarnos al Señor sería la muerte segura, absoluta. No podemos acercarnos en esa condición. Entonces, hermanos, imagínense el nivel de desesperación, digamos, del ser humano. Es decir, está muerto, no puede ver, no puede oír, no puede escuchar, no puede saborear la gloria de Dios. Le encanta el pecado y cree que es libre y hace pecado y no le importa nada. Y tercero, además está bajo el gobierno, digamos, de Satanás. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos redime, Él nos libra de todas estas cosas y nos libra de una manera absoluta. Es decir, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver con pasaje mejor para que se entienda mejor. Hebreos 2.14, hermano. Les voy a pedir que lo busquen. También vamos a ver Efesios 2. Para ir un poco entendiendo lo que estoy diciendo respecto a esta liberación de estas distintas facetas del ser humano caído. Hebreos 2.14 dice así, hermano. Ya. Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, esclavos y muertos. Pero el Señor ahí dice que nos libró, por medio también de su muerte. ¿Y por qué nos libra a través de su muerte? Porque cuando el Señor muere, Él paga. Esa es la redención, redimir. Paga. Cuando Él muere, paga, entonces nosotros no tenemos que morir. Porque ya está pagado. Ya se entregó lo que se tenía que entregar, por lo tanto nosotros ya ahora podemos tener vida en Él. Ahora, Efesios 2, del 1 al 5 también expresa la misma idea, dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Bien. Entonces, el Señor nos ha liberado de esta potestad de las tinieblas, nos ha liberado de la muerte. Donde había muerte espiritual, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Porque así como Cristo murió y luego el Señor lo resucitó, entonces ahora nosotros también somos resucitados por Él. Ahora, Dios no solamente nos libera, sino que nos transforma, que es lo que decíamos antes, ¿cierto? ¿Cómo nosotros le llamamos a esta transformación, hermanos? Generalmente, decir que el Señor nos ha transformado. ¿Cómo le llamamos a ese evento? Nueva vida. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo? Exactamente. Sí, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, el Señor no solamente nos redime, sino que nos hace nacer de nuevo. De un nacimiento incorruptible, ¿cierto? Por medio de su palabra, por medio de la palabra de la verdad que es el Evangelio. ¿Y este nuevo nacimiento en qué consiste? Este nuevo nacimiento no es simplemente vida, así como, nos dio vida, sino que tiene una implicancia súper grande. Le voy a pedir a un hermano que pueda buscar Ezequiel 36, del 26 al 27. Lalo, ¿puedes leerlo? Ezequiel 36, del 26 al 27. Porque este texto, hermanos, es el resumen en el Antiguo Testamento de qué es lo que es el nuevo nacimiento, hermano. Sí, Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces, según Ezequiel 36, ¿qué implica esta regeneración, este nuevo nacimiento? Es una obra milagrosa del Señor en la cual Él nos infunde vida, nos da un corazón de carne y nos da un nuevo espíritu. Por ejemplo, lo que hizo con Lázaro, que lo resucitó, físicamente. Pero es un ejemplo, hermanos, de lo que hace el Señor con nosotros, a nivel espiritual, ¿cierto? Pero ¿qué implica esto? Porque dice que nos va a dar un corazón de carne y un espíritu nuevo. Y uno podría decir, ya, ahora voy a tener dos corazones y voy a tener un espíritu. ¿Y qué importa? ¿Qué de bueno tiene eso? La gracia de la regeneración, hermanos, es lo que sale en el 27. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa transformación? ¿Y cuáles dice que van a ser las consecuencias? Parafraseando, que el Señor nos va a dar su espíritu y Él va a hacer que nosotros andemos en sus caminos. Él va a hacer que nosotros cumplamos sus mandamientos y los pongamos por obra. Él va a hacer eso. Va a hacer una transformación de tal manera que nosotros entonces lo vamos a obedecer, hermano. Entonces la regeneración no es simplemente que el Señor nos abra los ojos y podamos ver la gloria del Señor, sino que esa gloria nos transforma, de tal manera que nosotros ahora podemos obedecerlo. ¿Y qué es el servicio y qué es la consagración si no es obedecer al Señor? Es como que Nicodemo estuviera diciendo, Señor, ¿sabes qué? Hemos estado revisando en la sinagoga cómo consagrarnos, y algunos dicen, bueno, hay que guardar la fiesta, hay que no comer chancho, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? Y el Señor le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Es decir, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo en la carne. Por lo tanto, lo que es de la carne no produce ningún fruto. Si quieres un fruto de verdad, un fruto del Espíritu,
entonces tienes que estar vivo espiritualmente, debes tener mi espíritu y debes, por lo tanto, haber nacido de nuevo. Solo el que nace de nuevo puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos consagrarnos, debemos haber nacido de nuevo. Y por lo tanto, hermanos, nuestros corazones deben estar completamente seguros de que pertenecemos al Señor. ¿Usted, hermano, está seguro de que le pertenece al Señor? ¿Amén? Qué bueno, hermano. Pensé que no iba a haber ninguna amén. Pero qué bueno, hermanos, que tenemos esa seguridad, porque no en todos lados es así. Entonces, si tenemos la seguridad de que somos de Él, entonces tenemos que actuar como Él nos pide. Fíjense esta secuencia. Si somos de Él, significa que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, significa que el Señor ha puesto un corazón y un espíritu nuevo en nosotros. Si el Señor ha hecho eso, significa que nosotros vamos a andar en sus preceptos, ¿cierto? Ya. Y si no andamos en sus preceptos, ¿qué pasa? Que todo lo que hemos dicho hacia atrás es mentira. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es la consecuencia. O sea, si tú dices que me amas, pero no guardas mi mandamiento, entonces estás mintiendo. Por lo tanto, esa convicción de que somos del Señor tiene que verse reflejada en nuestro servicio y en nuestra real consagración en el Señor en el día a día de la iglesia. ¿Se entiende? Por lo tanto, la consagración ya no va a ser tanto algo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. O sea, yo tengo que consagrarme, ir a la iglesia, hacer de todo, porque así el Señor me va a querer. No. Sino que yo tengo que consagrarme porque el Señor me ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto yo tengo que mostrar estas cosas, estos frutos. Porque si no, en realidad nunca he nacido de nuevo. Es algo, hermanos, es algo que se va a dar naturalmente, digamos, como consecuencia de nuestro nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:14 dice así. 1:14 al 19. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, Dios es santo. Aquel que los llamó, hermano, aquel que los llamó, que los redimió, que los compró, que lo hizo nacer de nuevo, es santo. Por lo tanto, si Él es santo, entonces ustedes sí o sí tienen que ser santos. ¿Ya? Sean santos porque yo soy santo. Eso sale en Levítico 19:1, por cierto. Y luego les recuerda, él mismo les recuerda, Pedro dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, por plata o oro, sino por la sangre de Jesús. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo antes, nosotros no simplemente fuimos rescatados de la muerte, del pecado, del imperio de Satanás, sino que fuimos redimidos de una vana manera de vivir, o sea, de una manera de vivir absurda y sin sentido. Nosotros hemos sido sacados, hermanos, de ahí, por lo tanto, no podemos seguir ahí. Claro. Es que lo más extraño es como decir que existo sin existir, no sé, es muy raro. Una persona nacida de Dios va a hacer la voluntad del Señor. Es así de simple. No hay intermedio, hermano. Por eso, y esto es súper fuerte, hermano, porque dice, sean santos porque yo soy santo. Eso es chocante, o sea, tenemos que ser santos porque el Señor es santo, pero el Señor es santo de una forma absoluta, o sea, el Señor es el santo, el 3 veces santo. Y ese Señor es ahora el que nos ha comprado y nos dice, bueno, ustedes ahora son míos, por lo tanto tienen que vivir dignamente, tienen que ser como yo, tienen que ser santos. Es decir, el Señor no nos redime y dice, bueno, como
como los redimí con la sangre de mi hijo, entonces ahora ustedes hagan lo que quieran, porque ya está todo pagado, no hay nada que hacer. Así que no importa, no se preocupen. No, sino que el Señor no baja el estándar, no dice ya ahora no tienen que ser santos, da lo mismo. No, sino que deja el estándar donde mismo. Sean santos como yo soy santo. O sea, por ahí arriba. ¿Cuál es el propósito del Señor en nosotros? Porque los que antes conoció también los destinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es su misión, hermano. La misión de Dios es transformar a cada creyente en una imagen de su Hijo. Y su Hijo es santo. Por lo tanto, si el Señor nos conforma a la imagen de su Hijo, entonces nos va a hacer santos a nosotros también. Nos va a ir santificando, hermano. Continuamente, sin descanso. Cuando la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, se refiere a eso, hermano, que nos va a ir santificando. Entonces, fíjese, son cosas que nos dicen que a nosotros nos pasan, pero eso se tiene que ver. Es como, por ejemplo, que alguien me describiera y me dijera, Moisés es una persona súper flaca. Y luego entrara yo, hola, y vengo así como la guatita. Entonces, claro, entonces el Señor es como dijera, el Moisés es flaco, es así. Y después llego yo, pero entonces me miro al espejo y digo, pero yo no... algo pasa, no... Hay una incongruencia, no... ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces ahí hay dos opciones, hermano. O nosotros no somos lo suficientemente sabios como para discernir esto y vivimos así como, no pasa nada. Y al final el Señor nos va a decir, sabes que nunca te conocí. O realmente hacemos una introspección y decimos, ¿realmente habré nacido de nuevo? ¿Realmente tengo que entregar mi vida al Señor así como de verdad? Porque si la Biblia me está diciendo que tengo que crecer en santidad, si la Biblia me dice que mis afectos tienen que cambiar, que debo dejar de pecar en cosas que, por ejemplo, pecaba continuamente, ahora ya no debo hacer así, que debe haber un cambio cuando una persona se convierte al Señor, y yo no veo nada de eso en mi vida, ¿por qué no debería? Tengo que cuestionarme si nací de nuevo, pues, hermano. Cuestióneselo, hermano, cuestióneselo. Porque la Biblia pone una tras otra advertencia para saber si estamos en Cristo. Lo pone a cada rato. Es como que todos lo pueden ver. O sea, por favor, véalo, está ahí. El que nace de nuevo no comete pecado, entendiendo que no comete pecado de una forma continua. Porque también Juan dice que el que no dice que no peca también es mentiroso. Pero entendemos que es una actitud hacia el pecado, de desprecio, de mortificación de la carne. Todas esas cosas son fruto, hermanos, de lo que ha hecho el Señor. En otra parte de la Biblia dice que el Señor nos escogió, ¿cierto?, para que llevemos mucho fruto. Es lo que el Señor quiere, que nosotros llevemos mucho fruto. Y, hermano, no existe tal cosa como un cristiano sin frutos. Un cristiano sin fruto en realidad no es cristiano. Si no muestra ningún fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que decir, bueno, si el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, y yo no veo ningún fruto del Espíritu Santo en mí, ¿tendrá el Espíritu Santo en mí? ¿O el Espíritu Santo en mí es estéril? ¿Ustedes creen que eso es posible? Porque una de las dos, o nosotros estamos mal, o el Espíritu Santo está mal, y Él no produce frutos, digamos. Yo creo que lo más probable es que nosotros estemos mal en ese caso. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor, así como bien encarecidamente, y ver realmente si estamos como en el Señor. Así yo creo que es la que la Biblia se refiere cuando dice que estar delante del Señor con temor y temblor, no es temor así como, no soy salvo, no, sino que es un temor reverente de que Dios es santo, hermano, Dios es completamente santo. Y si se abrieran los cielos y apareciera el Señor, quizás bajaríamos la cabeza, hermano. Porque la Biblia nos dice que nosotros miramos a rostro descubierto. Y eso es cierto. Pero ¿y si el Señor se mostrara y nosotros no pudiéramos ni siquiera verlo? ¿Realmente nuestros labios fueron limpiados como Isaías? Y cuando vio la santidad dijo, aquí me morí. Porque sabía quién era Él. Sin embargo, el Señor lo limpia. Y luego de que el Señor lo limpia, le pone el carbón siento encendido. Entonces Él ahora puede expresar las palabras de Dios a Israel. Entonces,
para resumir, hermano. La consagración es un acto divino de Dios, un acto divino, por el cual por su poder Él nos redime a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso hace que nosotros seamos de Él. Y como somos de Él, entonces ya no le pertenecemos ni a Satanás, no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermano. Y ya estamos vivos espiritualmente y ahora nuestros afectos han cambiado, nuestra voluntad ha cambiado, nuestro entendimiento ha cambiado, aunque sea poco, pero ha cambiado, hermano. Y mostramos frutos de arrepentimiento. ¿Ya? Hasta ahí. Y finalmente, hermano, vamos a una parte más práctica, entendiendo ya que esto, más o menos cómo es el tema de la consagración. La pregunta es, ¿cómo podemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo? Primero, ¿podemos andar en el Señor agradándole en absolutamente todo? Sí, cierto, porque Colosenses lo dice. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y es posible. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya entendimos que, bueno, si tenemos esa revelación, digamos, del Señor, que habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y entendemos que amamos al Señor, aunque sea, quizás no lo amamos como deberíamos, pero queremos buscar de Él, queremos conocerlo más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, usted en su vida dice, yo creo que todos nos vamos a ver siempre faltos. Pero ya en esa condición entonces de falto, y que me gustaría más, ¿cómo lo hago? Bueno, como dijimos, siempre entendiendo que es por medio del poder de Dios, ¿cierto? Siempre por su poder. Por ejemplo, cuando dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, y eso es como una ordenanza para nosotros, o sea, cuidémosla, trabajemos por ella, ¿cierto? Pero después dice, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces, hermanos, siempre tener en cuenta esto. Es Dios el que pone el querer como el hacer en nosotros, según su buena voluntad. Gálatas 2:20 dice así. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que dice, hermano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eso de qué nos habla? Por ejemplo, un domingo. Voy a ir a la iglesia, sí, pero es que en realidad tengo un partido de fútbol, yo creo que voy a ir al partido de fútbol. ¿Está viviendo Dios en mí y no yo? Es decir, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy viviendo para su gloria? En algo tan simple como ir con los hermanos a reunirme. No estoy diciendo que va a ser más santo o menos santo por hacer eso, pero ¿lo estoy haciendo en la práctica? Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando él dice eso porque él realmente era así. O sea, él, donde el Espíritu lo llevaba, iba, compartía la palabra del Señor continuamente, nunca cesó de hacerlo. Es decir, su vida estaba completamente consagrada al Señor. Entonces podía llegar a decir eso. Con sus falencias, con todo, pero podía decirlo. Por medio del poder de Dios. La siguiente, son 3, ya estamos terminando por si acaso. Mediante su palabra, hermanos. Juan 17:17, busquémoslo porque este es muy importante. Mediante su palabra. Ahora, aquí su palabra es obviamente la Biblia y todo lo que el Señor nos dice, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, nosotros somos santificados en su palabra, que es la verdad, ¿cierto?
Y ahora mire, para hacer una conexión. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjense la parte final. Que esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo la Biblia nos santifica? ¿Cómo su palabra nos santifica? Cuando vayamos a su palabra y veamos su voluntad, cuando veamos lo que el Señor quiere, cuáles son sus mandamientos, entonces, a través de su poder, nosotros vamos a ir siendo capacitados para poder servirlo de mejor manera y hacer buenas obras, digamos. Obras de justicia, obras que son producto del fruto del Espíritu. ¿Ya? Así es como va a funcionar la palabra de Dios en nosotros. Por lo tanto, hermano, esto es súper práctico. Si usted quiere tener una vida más consagrada al Señor, entonces tiene que buscar en su palabra. No solamente con lo que tomamos los domingos, sino más en una relación devocional con el Señor diaria, en su palabra. Porque ustedes no comen una vez a la semana, y la palabra es nuestra comida. Es lo que nos hace, ¿cierto?, estar capacitados, es decir, servirlo mejor. Por lo tanto, tiene que ser siempre. ¿Ya? Y finalmente, hermanos, y con esto termino, el amor y el deseo de ver la gloria de Dios. Así lo coloqué. Este es el más importante, así que lo voy a repetir. El amor y el deseo de ver la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra mayor fuente de motivación para consagrarnos, para servir al Señor. La mayor, no hay ninguna más, hermano. Más grande que esta, miren. Primera de Juan 3.3. Lalo, ¿puedes leer, por favor? Primera de Juan 3.3. Ah, y por cierto, cuando leamos la palabra y diga santidad, pueden intercambiarlo por consagración. Porque la consagración es tomar para santificar, es decir, apartarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando dice, sin santidad nadie verá a Dios, es lo mismo que decir, sin consagración nadie verá a Dios. ¿Usted está consagrado? No, entonces no va a ver a Dios. ¿Ya? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Puedes leer el versículo anterior? Para... Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se fijaron lo que dice el texto, cierto? El que tiene la esperanza, ¿qué esperanza? De ver a Jesucristo como Él es. El que tiene, hermano, la esperanza de ver a Jesucristo tal como es, entonces se va a purificar a sí mismo, continuamente. O sea, se va a ir consagrando, purificando, limpiando, apartando de la maldad. Todo sinónimo, ¿cierto? Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, miren estas dos partes. La persona que sabe, que tiene la esperanza de que algún día va a ver al Señor en toda su gloria, se purifica a sí mismo. Y el Señor en su oración, lo que más quería era que nosotros pudiéramos estar donde está Él para que veamos su gloria. ¿Ve un patrón ahí? La gloria del Señor es lo más importante, hermano. Su gloria es lo más importante. A tal punto, hermanos, que nuestra santificación está diseñada para que nosotros reflejemos a Cristo, ¿o no? O sea, cuando nosotros seamos transformados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reflejo más completo de Cristo. Por lo tanto, cuando estemos en el cielo, digamos, o en la tierra nueva, como sea, y esté la creación redimida, y todos mostremos la gloria del Señor, ese es el final, hermano, ese es el fin de todo. Si no deseamos ver la gloria del Señor, estamos muy lejos de la verdad, hermano.
es lo más importante, hermano. La gloria del Señor es lo más importante. A tal punto que, miren, Dios creó a la humanidad. Dios hizo un plan redentor con la humanidad de traer a su Hijo, etcétera, absolutamente todo, para que todo eso le dé gloria a Cristo. Ese es el fin mayor de todo, la gloria de Cristo. Y nosotros, el poder santificarnos para ver esa gloria, hermanos, tiene que ser lo que sustente nuestra alma. Usted puede estar en cualquier tipo de circunstancia, mala, buena, lo que sea, pero puede siempre tener esta misma esperanza. Soy pobre, por ejemplo, pero tengo la esperanza de que algún día voy a ser semejante al Señor y voy a ver su gloria por completo. Estoy enfermo, pero tengo la esperanza de que voy a ver al Señor en toda su gloria. Y por lo tanto, yo me limpio continuamente. Buscar al Señor. Limpiar nuestro corazón para ver al Señor. Recordando, hermano, y porque esto es una advertencia suprema, así como, sin santidad nadie va a ver al Señor. Punto. Porque todos los santos, hermanos, han sido santificados por Dios. Todos los santos han nacido de nuevo y han sido consagrados, redimidos por el Señor. Por eso, sin santidad nadie va a ver al Señor. Porque algo que Él nos da es su salvación. Amén, hermano. Así que, solo para que lo recordemos, como somos del Señor, como Él nos redimió, debemos vivir y morir para Él. Aquí hay un hermano, bueno, Piper dice esto en inglés, obviamente. Dice, la verdadera consagración es fruto del amor profundo por el Señor, que busca la santidad como medio para poder admirar a Dios más profundamente. Recordando esto, hermano, lo que dice de los elegidos es que brillarán como el sol, sin pecado ni dolor. Completamente limpios, completamente santificados, completamente transformados por el Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que habla a través de tu Espíritu a nuestro corazón. Y tú vas a ser el que traiga fruto a cada vida de los hermanos, Señor. Te pedimos que pongamos nuestra palabra en práctica, Señor. Sabemos que muchas cosas en el mundo nos pueden apartar de ti, de buscarte a ti, Señor, de consagrarnos. Sabemos que tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, que continuamente nos quiere llevar hacia pecar, Señor, a no cumplir con tus mandamientos, pero también sabemos que podemos tener este poder en ti, Señor, de poder vencer el pecado, porque hemos nacido de nuevo, Señor. Así que te damos gracias por estas bendiciones, Señor. Gracias porque podemos asirnos de tu Espíritu Santo para poder vivir santamente, Señor. Así que te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, guiando nuestro andar por medio de la palabra, Señor, alumbrando nuestro camino, nuestro andar, y vivir piadosamente, Señor, vivir consagradamente a ti, Señor. Que la consagración y el servicio en la iglesia, en la familia, en el trabajo, Señor, sea fruto de tu Espíritu Santo en nosotros. Que esa verdadera consagración llegue a nuestra vida, Señor, y que nos dé una confirmación poderosa de que somos tu Hijo, Señor. Y mientras estemos en esta tierra, Señor, esperar confiadamente en esa promesa que tú nos has hecho de estar contigo para siempre, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más profundamente cuál es el significado de eso, Señor. Cuáles son las gloriosas bendiciones que tenemos en ti, Señor. Y poder disfrutar de ellas siempre. Y que sea nuestro sustento en tiempos de necesidad. Así que gracias, Señor, guarda esta palabra y bendice a los hermanos en Maipú. En el nombre de